Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo especial Ciencia de Conversaciones Integradas y Integrados a través del aire de la FM 89.1, la radio del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, en este año número 15 de Integrados, que con tanto placer y tanto gusto hacemos este programa para charlar de los temas que nos interesan, que nos atraviesan a cada uno de nosotros, a nuestros estudiantes, a nuestra universidad y a nuestros quehaceres profesionales también. Así que hoy es un tema muy importante para hablar del impacto de la inteligencia artificial en la escritura académica y en la escritura científica. Bueno, vamos a estar hablando de toda esta problemática, no desde un lugar de decir si está bien, si está mal, para qué sí, para qué no, sino de los desafíos a los cuales estamos expuestos, para digamos, en qué momento sería más recomendable para determinados tipos de trabajo, qué pasa con la creatividad, cuáles son las preguntas que nos hacemos en torno a los derechos de autoría. Bueno, de todos estos temas que pueden ir surgiendo cuando hablamos de inteligencia artificial, de escritura académica y en un ambiente científico, de producción, de escritura, que es un espacio tan importante. Tenemos para eso nuestros expertos, no se los voy a contar yo, pero se los presento en unos minutos. Antes, como siempre, presento a todo el equipo de integrados que hace que este programa sea posible, a cada una de las autoridades del Departamento de Humanidades de Ciencias Sociales de nuestra universidad, a sus autoridades, a sus coordinadores y obviamente también a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 15 años, hasta las 10 de la mañana en el aire de la RU, la FM 89.1. Así nos buscas en la web, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, pones play y nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo en la que te encuentres, y si no, podés bajar a tu dispositivo la app de Radio Universidad y allí la radio de la universidad va con vos. Si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras, desde el lugar que quieras y en el dispositivo que quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube, Conversaciones Integradas UNLAM. Y allí tenés acceso a todo el material, no solo de este programa, sino de todos los del ciclo 2026, de los ciclos anteriores, y conoces en la versión audiovisual a nuestros invitados, además de acceder a su currículum completo y a los papers y escritos sobre la temática, si es de tu interés, para que puedas seguir profundizando. Así que no es excusa que no escuches Integrados y te quedes con nosotros. En el equipo de siempre, en la producción general, Dayana García. En la producción, Sergio Sosa. Colabora con nosotros Angélica Álvarez, y en la edición y puesta al aire, Maximiliano Brandoli. Agradecemos a más de los 400 docentes e investigadores que ya formaron parte de Conversaciones Integradas de más de 20 países alrededor de todo el mundo en estos años. Y hoy seguimos sumando, así que ya voy a presentar a nuestros invitados. Mi nombre es Florencia Romano y presento ya a quienes están para hablar de este tema tan importante como es la inteligencia artificial y sus desafíos en la escritura científica y académica. Oscar Morales, desde Ecuador, es doctor en comunicación multilingüe y postdoctorado de escritura académica. Es magíster en educación y lingüística, licenciado en educación, profesor titular de la Universidad de los Andes en Venezuela. Sus líneas de docencia e investigación son la alfabetización y la escritura académica en el ámbito de las ciencias médicas, formación y actualización docente y discurso científico. Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación y es evaluador de tesis de grado y de posgrado y de artículos científicos. Oscar, bienvenido, un placer saludarte. Flor y el resto del panel, muchas gracias por la invitación y muy contento por poder compartir la experiencia tanto del ámbito de la investigación como de la práctica docente con estudiantes de grado y estudiantes de posgrado que están en el ámbito de la producción científica y se encuentran con esa revolución que ha supuesto la inclusión en la ecuación de la academia, la irrupción así como un huracán de la inteligencia artificial. Y ahora todo el mundo anda que no sabe qué hacer. Y es bueno discutir sobre eso. Seguro que sí, y eso intentaremos desde el programa de hoy. Así que muchísimas gracias, Oscar, por tu participación. Desde Costa Rica recibimos a María Amalia Penabad Camacho. Es magíster en perspectiva de género en los derechos humanos y licenciada en docencia. Su trayectoria destaca por la sólida especialización interdisciplinaria en la gestión editorial de revistas científicas y la transversabilidad de la perspectiva de género en la educación superior pública. Actualmente se desempeña como docente en el Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA, coordinadora de la maestría en estudios de géneros también del mismo lugar y editora en jefe de la revista Género, Feminismos y Diversidades y editora técnica de la revista Acta Médica Costarricense.
costarricense. Es coautora de la guía para uso y reporte de inteligencia artificial en revistas científico-académicas. Bienvenida, María Amalia, un placer. Gracias, Flor, gracias a quienes nos acompañan hoy, muy a gusto de compartir con ustedes y vamos a ver qué sacamos de este tema tan interesante. Gracias, el placer es nuestro. Recibimos desde Colombia a Magda Alejandra Martínez Daza. Es doctora en Ciencias de la Educación, magíster en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje, especialista en Gerencia de la Informática y profesional en la Administración de Empresas. Posee más de 10 años de experiencia en docencia y gestión académica, donde ha liderado programas de pregrado y procesos de sustentación de calidad ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la institución que ha reconocido sus buenas prácticas en innovación pedagógica y semilleros de investigación virtual. Actualmente se desempeña como investigadora asociada, reconocida por MinCiencias, y es un placer, Magda, que estés hoy con nosotros. Bienvenida. Vamos a recibir desde nuestra casa, desde Argentina y desde la Universidad Nacional de La Matanza, Agustina Celia. Es docente e investigadora UNLAM, licenciada en Comunicación Social, participa activamente en proyectos de investigación categorizados, integra el Centro de Estudios Avanzados del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, el CEACIX, en el ámbito en el que se desarrollan acciones de internacionalización del currículum, investigaciones y actividades científico-académicas. Es doctoranda del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación por la UNTREF, la UNSAM y la UMLA. Bienvenida, Agustina, ¿cómo estás? Muchas gracias desde ya a vos, Florencia, y a toda la producción. Me parece muy importante que se abran estos espacios de debate para que podamos construir conocimiento en conjunto sobre estas temáticas que son muy actuales y que aquejan a nosotros como docentes, y obviamente están interpelados nuestros estudiantes, y para mí es un placer compartirlo con especialistas de toda Latinoamérica. Gracias, Agustina, bienvenida. Magda, te llegué a presentar y justo cuando te estaba por saludar te habías desconectado, así que ahora sí te digo gracias por estar, bienvenida. Gracias a ti, Florencia, y gracias a todo el equipo de Integremos por esta invitación. Para mí es muy significativo estar en este espacio y me alegra mucho poder compartir con mis otros colegas en una conversación tan abierta y necesaria como la que nos convocas y nos invitas a participar. Gracias, un placer. Y desde Venezuela recibimos a Duber Reinaldo Sánchez Carrera. Es abogado y doctor en Ciencias Gerenciales por la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Actualmente impulsa proyectos de divulgación en la ciencia y la tecnología. Autor de la nueva alfabetización en la era de la IA, marcos pedagógicos, ética y la transformación de la escritura académica. Duber, bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a todos mis colegas. Bueno, realmente esta tarde quisiera compartir algunas reflexiones con ustedes. Bienvenidos y gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Bueno, vamos a empezar a desandar un poco este camino, que como decía un poco en la presentación, la idea no es ponernos en un papel de si está bien, si está mal, es algo que ya está, que nos acompaña, que va, como decía Oscar, creciendo, ¿no? Y que sirven manuales, guías de buenas prácticas, pero que también nos atraviesan el día a día, y muchas veces hay que aprender sobre el momento o desandar sobre el momento algunas estrategias o cosas nuevas que van apareciendo. Siempre me gusta hablar de desafíos, de oportunidades y de ver también dónde está inserta y cómo interviene en la vida cotidiana de aquel que produce papers científicos, investigación, nuestros estudiantes, ¿no? Y en base a eso también se abre un abanico de cuestionamientos o de preguntas que nos podemos hacer, como por ejemplo la creatividad, si la fomenta, si por el contrario se hace uno dependiente de lo que tiene que ver con estas herramientas, dónde queda el marco de autoría, qué pasa con el plagio, bueno, todas estas cosas para empezar, ¿no? Son grandes ventanas que después vemos y las vamos abordando, pero por alguna tenemos que empezar. Así que, Oscar, voy a empezar contigo para que nos cuentes desde tu visión dónde estamos parados en torno a la inteligencia artificial y la escritura académica y científica. Pues mira, en el ámbito de la docencia universitaria, concretamente en la escritura académica, estamos en un terreno de incertidumbre. En nuestro continente estábamos sin ningún tipo de legislación respecto al uso de esta tecnología. Y algunos han comenzado con unas posturas muy radicales de eliminar
eliminar el uso, digamos, en una revista comenzaron diciendo cosas como que se prohíbe el uso de la inteligencia artificial. En otros casos, algunos comenzaron a hablar de que había que citar el chatbot utilizado. En otros casos, entonces, mucha gente lo utiliza en forma subversiva, no le dice a nadie, pero lo está utilizando. Otros, los docentes lo utilizan, pero tampoco le dicen a sus alumnos, porque es un tema subversivo y es vergonzoso que el docente lo use para planificar, para evaluar, y el estudiante también lo usa con fines subversivos, muy callado, siempre tratando de ocultar, bajo la presuposición que es un proceso, una coyuntura en relación con la inteligencia artificial. Sin embargo, de mi perspectiva, es estructural. Digamos. Ya la inteligencia artificial llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con ella, aprender a convivir con ella e incorporarla a nuestra vida como docente y incorporarla en la vida académica de los estudiantes. Digamos, en la medida en que nosotros la hagamos nuestra y podamos incorporar estrategia para su apropiación, va a ser mucho mejor. Pero hay que quitar los mitos, quitar los tabúes de los temas esos radicales extremos, el tabú de que no sirve o el otro tabú de que es la panacea, que es lo mejor que hay. Cualquier cosa que le pregunta uno a sus estudiantes, mira, ¿y dónde sacas tú eso? No, me lo dijo la IA. Y si lo dijo, ese es como si hubiera dicho el premio Nobel de medicina. No hay forma de discutirlo. O el otro extremo es que no sirve nada. Vamos a que buscar el equilibrio. Y Claro. el equilibrio va a estar en el papel docente. El docente no artificial, el humano. En la medida en que siga asumiendo el rol humano esencial, ahí va a estar un poco la diferencia en que se aproveche o no estas nuevas aplicaciones tecnológicas. Bien, interesantísimo esta beta que has incorporado, Oscar, que tiene que ver con esto de, bueno, este sesgo, ¿no? Como un poco de está mal visto, lo oculto, lo uso pero no lo digo, entonces o soy un, no sé, alguien que realmente ha nacido con todas las ideas juntas y estaban todas guardadas ahí esperando a decirse, o expongo que sí, que obviamente uno puede utilizar ciertas herramientas, como decís, mientras tanto estén justificados sus fines o sepa cómo usarlas, para qué, en qué momento y en qué momento del proceso también, ¿no? Magda había pedido la palabra, pero me parece que se desconectó otra vez, así que María Amalia, voy contigo que también levantaste la mano. Sí, gracias. Mira, igual que Oscar, yo suscribo, efectivamente hay un momento de incertidumbre que creo que ha ido avanzando, porque también recordemos que con el tema de la IA todos los días sale algo nuevo. Entonces va a irse transformando y conforme ha ido transformándose también nos tenemos que transformar. Entonces sí, había un momento de incertidumbre donde no usábamos la IA o no decíamos que la usábamos, y ahora estamos en un momento donde sí estamos experimentando más con ella, pero aún así tenemos miedo de cómo reportarla, cómo nos van a ver nuestros padres, cómo nos va a ver nuestro estudiantado. Hay carencia de regulación. En ese caso, les puedo comentar un poquito la experiencia de Costa Rica. Con un conjunto de compañeras hicimos un material que es la guía de regulación y reporte de uso de la IA en revistas científicas, que es específicamente para la comunicación científica, pero que buscaba justamente esto que Oscar apuntaba al inicio, ¿verdad? Tenemos que reportarlo, no podemos entrarle con miedo, tenemos que saber cuáles son las reglas, y en ese sentido se buscó tratar de orientar al público meta, en este caso las revistas, pero también la Universidad Nacional, que es en la que yo trabajo actualmente, ha procurado regular su uso. Decirle al profesorado cómo lo puede incorporar, decirle al estudiantado cuáles son los límites esperados, pero todavía falta aún más regulación. Hay buen camino que recorrer, hay que también considerar los dilemas de su uso, y esto es algo que dejo la conversación abierta, porque desde el daño ambiental hasta qué tipo de información me devuelve la inteligencia artificial, si es representativa de nuestra región, o si por el contrario tiene un solo posicionamiento, si estamos perdiendo procesos importantísimos de enseñanza y aprendizaje como es la escritura, el pensamiento crítico. Entonces todo eso lo tenemos que ir reflexionando conjuntamente de manera integral. Y un tema al que queremos reforzar muchísimo es el reporte y el uso ético.
Si no va de la mano con un uso ético, perdemos todo el sentido de la IA. Parece que la IA termina de resolver nuestras cosas y se vuelven profesionales sin ningún conocimiento concreto porque todo lo depositaron en la IA sin un balance, un discernimiento de cuándo es conveniente y cuándo no, y cómo filtrar esa información que me arroja, porque también efectivamente la IA comete errores. Sí, totalmente. Interesante esto también, ¿no? Y que va de la mano también con lo que decía Oscar, que muchas veces se toma como único y como verdad absoluta lo que se dice a través de la inteligencia artificial, y no, también comete errores, están los sesgos, bueno, tantas cosas que ya hay detrás de ella. Pero interesante esto que decís, María Amalia, de también usarla éticamente, ¿no? Ese sería como un norte ya importante como para marcar el uso ético de esta herramienta. Duber, te doy la palabra. Bueno, un gusto saludarles. Bueno, yo soy de los partidarios que hay que admitir que la herramienta ha llegado para quedarse totalmente. Va a evolucionar y va a mejorar. No lo debemos ver como algo, no satanizar la herramienta, porque realmente eso contribuye con el aprendizaje, tanto del docente como de los participantes, porque al fin y al cabo lo que se busca es que las personas aprendan. Ay. Sí, está muy mala la conexión, Duber, entonces te vas. Bueno, vamos a tratar de ver si se puede mejorar, o quizás ahora vieron que a veces pasa que viene todo el audio junto y lo esperamos, pero si no vamos a tratar de mejorar, que Magda también. Hoy es un día particular, pero bueno, quizás, ¿por qué no? Hablando de inteligencia artificial, las máquinas también son valibles. Duber, a ver si estás ahí. Yo te escucho. ¿Me escuchas? Te escuchamos muy, muy entrecortado. De repente dejamos de escucharte, pero llegamos a la parte que decías que había llegado para quedarse y que el fin último es aprender. Sí, obvio. Entonces, obviamente no hay que satanizar la herramienta como tal, porque realmente es una herramienta que contribuye con el aprendizaje, tanto de los docentes como de los estudiantes o participantes. El papel fundamental es de nosotros, los docentes, que tenemos que orientar a los participantes cómo deben usar la herramienta y que sean conscientes que es una herramienta, no es una solución panacea para todo lo que estén buscando. Ese es el papel fundamental que debemos asumir nosotros, no satanizarla, ni asumir una posición reactiva de que todo detectarlo como fraude, o sea, rechazar cada información que venga de los participantes que hayan usado IA. No, más bien orientarlo. Mira, la herramienta la deberías usar así, de esta forma, de esta forma, de esta forma, para que puedas adquirir un pensamiento más crítico o lo ideal, lo que nosotros buscamos. Bueno, esa es mi perspectiva. Y ese Bien, es clarísimo. Y coincide con lo que decía María Amalia y con lo que decía Oscar del papel docente, ¿no? Acá esto que decimos, el docente en persona como guía y como también el que produzca material acerca de la IA y de sus usos. Magda, veo que estás por ahí sin imagen, pero te escucho, así que ahora hago un breve corte para los oyentes y ya te doy la palabra que había quedado desde antes, y después sigo con Agustina. Le cuento a nuestros oyentes y a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1, www.fm891.com.ar. Nos escuchas en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM. Allí tenés acceso a todos los programas de este ciclo, de los anteriores, y podés descargar material si ha sido de tu interés la temática para que puedas seguir profundizando. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial en el campo de la escritura académica y científica, de sus usos, de sus recomendaciones. Ya salieron algunas palabras muy interesantes como una guía de regulación, el uso ético, el papel docente, que está para quedarse y que el fin último es aprender. Así que vamos a estar hablando y siguiendo desglosando todo esto. Magda, te doy la palabra, ahora sí. Gracias, Florencia. Bueno, en mi caso, mi postura es clara y viene desde ese ejercicio y experiencia en investigación que he construido particularmente en los últimos años, trabajando con estudiantes de semilleros de investigación y estudiantes que están desarrollando trabajos en la modalidad de opción de grado. Para nosotros la inteligencia artificial generativa no es una amenaza, es una oportunidad para la escritura académica. En ese sentido, esta es
una oportunidad pedagógica que realmente se materializa, como algunos de mis compañeros ya lo han mencionado, cuando por un lado tenemos el rol del docente investigador que acompaña el proceso con un criterio, cuando es guía, cuando pretende informar, acompañar al estudiante en procesos de apropiación del conocimiento y uso de herramientas de inteligencia artificial. Y por el otro lado tenemos el rol del estudiante, quien debe llegar con una actitud positiva hacia la investigación para que esto le permita desarrollar competencias necesarias para no solamente comprender la herramienta de inteligencia artificial que quiere utilizar, sino también para lograr utilizarla de una manera reflexiva y con responsabilidad para poder cumplir, en este caso, objetivos investigativos y no como un atajo para llegar más rápido a ninguna parte. Entonces, desde nuestra experiencia, desde mi experiencia en particular, pues la IA realmente constituye un gran apoyo desde la formación o desarrollo de estrategias pedagógicas para que nuestros estudiantes logren robustecer la retórica, la estructura de sus documentos científicos, que se ha convertido realmente en un gran desafío en donde muchos de los estudiantes que llegan con una actitud positiva hacia la investigación y que tienen experiencia en investigación, que les da curiosidad por investigar, que apropia muy buen tema, muchas veces se bloquean en la escritura y pues estas herramientas nos han demostrado que realmente permiten estructurar documentos, permiten refinar la escritura, permiten escribir con retórica, permiten construir información y eso realmente le permite al estudiante es comunicar los resultados de procesos investigativos que pues es lo que nosotros buscamos y es nuestra finalidad para poder compartir estos resultados y que Claro. otros también los puedan utilizar, replicar Qué esos bueno conceptos. pensarlo, Magda, me parece muy interesante esto que traes del uso crítico, del uso reflexivo y de la ayuda, si podemos ponerle esa palabra entre comillas, para el poder comunicar, ¿no? Porque pienso, nosotros quizás lo pensamos los que estamos más, digamos, como duchos o tenemos más facilidad para escribir y comunicar, pero muchos otros que no tienen como el fin poder comunicar los resultados de años y años de investigación, muchas veces estas herramientas lo que pueden hacer es justamente darle visibilidad a esas investigaciones y ayudarnos a comunicar de forma más efectiva, de forma de poder llegar al gran público, de una forma de comunicar más llana, las cosas que se han investigado y que llevan un trabajo muy arduo y que a veces quedan en esfuerzos truncos por no poder comunicarlos, ¿no? Entonces también ver la herramienta como un aliado de poder favorecer aquello que sí se hace en el campo, que mucho se investiga y que a veces cuesta comunicarlo hacia una afuera. No lo había pensado desde esta manera y me parece súper interesante. Agustina, te doy la palabra como docente investigadora, como miembro también de equipos de investigación en los que se usa muchísimo las entregas, a veces prontas, ¿no? De papers, de comunicados, de ponencias, y bueno, también se debate el uso de la inteligencia en estos espacios. Bueno, yo iba a contar mi experiencia un poco con lo que comentaba Magda recién, como docente de taller de trabajo final de grado, que es el trabajo que realizan los estudiantes de comunicación social justamente para finalizar su carrera de licenciatura. Entonces, el tema a mí me toca muy de cerca porque, bueno, obviamente que utilizan la IA y además son comunicadores o futuros comunicadores. Entonces, esto que dice Magda se nota mucho en algunos estudiantes a los que quizás les cuesta comunicar lo que están investigando, entonces se los suelo recomendar como una herramienta para que les ayude a aclarar las ideas, porque nos encontramos con alumnos que por más que estudien comunicación social, tienen grandes dificultades. Después, otro aspecto muy importante que nosotros estamos viendo estos últimos años, con el crecimiento de su uso, es que en algunos casos obviamente se copia y se pega y tenemos una clase específica que empezamos, que la implemento yo y la voy actualizando cuatrimestre a cuatrimestre, donde voy agregando información porque este mundo de la inteligencia artificial es muy fluctuante, donde relaciono los aspectos sobre el citado, norma ZAPA y el plagio con estrategias de uso de inteligencia artificial de forma crítica. Y hay un tema que ocurre que es esto, bueno, también hay que alfabetizarlos en este sentido,
para que no usen todas las herramientas por igual, porque hay herramientas que ellos utilizan para consultar psicológicamente. Yo se los digo en chiste a mis alumnos, les digo, ustedes usan ChatGPT para una consulta amorosa y también para el trabajo final de grado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que sea efectivo para áreas tan disímiles, ¿no? Entonces, les enseño herramientas más apropiadas para el uso académico. Sin embargo, obviamente tienen que tener los recaudos que deberían tener con todas, ¿no? Pero cuando les enseño otras herramientas, ellos después las implementan y les son mucho más útiles que las genéricas. Y otra cuestión que estuve implementando ahora es hacerles encuestas sobre si usan o no inteligencia artificial para poder ver plasmado el porcentaje. Y este cuatrimestre, hasta ahora, tengo un 73% de los alumnos que confirma usarlo, no haberlo usado. Y les pregunto también si lo usan responsable, si creen que lo usan de manera responsable y si creen que afecta o no el pensamiento crítico. Y también ahí los resultados son positivos, de que ellos son conscientes de que el uso excesivo puede afectar el pensamiento crítico. Sin embargo, hay varios que han sido honestos y han dicho que a veces lo usan copiando y pegando y no siempre se toman el tiempo para chequear y verificar la información, y me dicen que es por falta de tiempo. Y eso es un elemento que surge mucho. Claro. Interesantísimo esto que traes, Agustina, porque estaba pensando mientras te escuchaba y uniendo lo que decía Magda, ¿no? Que muchas veces bueno, el que necesita comunicar y no sabe cómo, puede ser una estrategia, una herramienta que lo ayude a comunicar. Y estaba pensando en un poco, y traslado la pregunta a todos, pero para seguir un poco la rueda, Oscar, voy contigo, así vamos teniendo la misma participación. Pero quien quiera contestar, si la inteligencia artificial de alguna manera puede contribuir a democratizar el conocimiento o por el contrario puede ampliar esta brecha entre quien tenga acceso y quien no, ¿no? Digo, es una disyuntiva. ¿Podría llegar a democratizar un poco plasmado allí el conocimiento y ayudar a esto? ¿O por el contrario puede llegar a profundizar esta brecha todavía en sectores tan desiguales, sobre todo en América Latina? Pues mira, estaba haciendo una investigación de un trabajo del 83 de Bereiter y Escarnamalia sobre la escritura en general. El trabajo se pregunta por qué la escritura tiene que ser tan difícil. Entonces ellos plantean ahí que hay dos posicionamientos de quien escribe respecto del trabajo de escritura. Una vía alta y una vía baja. Ellos le llaman high road y low road. En esa concepción, lo de la vía baja es lo que hablaba Magda de los saltarse pasos, buscar atajos. Entonces, concibe las tareas de escritura como saltarse, tener atajos. Sin la apropiada intervención docente, esa persona no va a aprender a escribir, no se va a desarrollar porque su propósito fundamental es saltarse tareas, buscar que las cosas sean lo más fácil posible para, no importa aprender o no, sino terminar una tarea específica. En cambio, el otro grupo asume la tarea y principalmente por la intervención docente, asume la tarea de escritura como retos cognitivos, retos lingüísticos, retos epistemológicos. Entonces, para él la escritura son una serie de obstáculos que no lo voy a evadir, no, una serie de obstáculos que yo voy a enfrentar y voy a resolver. ¿Qué está ocurriendo con la inteligencia artificial? Que hay un grupo de personas, lo mismo que se habían perjudicado antes con la escritura, que veían la tarea de escritura como forma de saltarse, lo que hablaba Magda de los atajos. Ahorita hay un grupo de personas, y lo acaba de decir Agustina, que buscan la inteligencia artificial como un atajo para terminar una tarea. Inclusive hay personas que ni siquiera leen la versión definitiva que ofrece la inteligencia artificial. Otros, en cambio, gracias a una apropiada intervención, ven desafíos de la inteligencia artificial y los asumen y utilizan eso como una herramienta. Por ejemplo, yo con mis estudiantes de posgrado, yo la primera clase, yo les pongo en la mesa todas las herramientas que hay disponibles. Y mientras hablamos, inventan 2 o 3 más, porque es así. Cada 10 minutos inventan 2 o 3 más. Mientras hablamos, inventan otras más. Y les digo, aquí están, estas las pueden utilizar. Porque eso es como hablar del sexo con los adolescentes. Es mejor hablar del sexo en la familia o en la escuela que hable del sexo una persona en la esquina que lo puede perjudicar. Lo mismo ocurre con
con la IA? Es mejor ofrecerle la posibilidad de herramientas apropiadas. Decía Duber, hay que enseñarle apropiadamente. ¿Qué pasa con mis estudiantes de posgrado? Les digo, ok, tú tienes la posibilidad de preguntarle revísame el texto que acabo de producir. Y hay tres tipos de revisores. Uno que te da una palmadita en la espalda y te dice, ay, qué trabajo más precioso, bello, le falta mandarle un beso. Mire, yo no he visto, este trabajo está para publicar, le dice la IA. Otro le dice, bueno, mira, está perfecto, haciéndole algunos cambios, tú lo puedes publicar. Ese trabajo merece la máxima nota como tesis o como artículo. En cambio, con la herramienta apropiada, se le solicita que haga una revisión exhaustiva y hace la función de un revisor, de un evaluador por pares o de un tutor honesto la vieja escuela que se dedicaban a leer el trabajo completo, que hacían observaciones párrafo por párrafo y sección por sección. Entonces, tenemos ahí tres tipos de revisores en la inteligencia artificial. Uno, que es superficial, que me da la palmadita y me felicita. Y el otro que me dice que si yo pretendo enviar ese artículo a esa revista, ya yo puedo garantizar que me lo va a rechazar porque está muy deficiente. Y me enumera las 180 deficiencias que tiene. Lo mismo que me hace un buen evaluador de una revista o lo que me hace un buen jurado de una tesis. Entonces, empleando la inteligencia artificial de esa manera, ahí no hay forma de superar el análisis crítico. Obviamente se desarrolla el análisis crítico, la creatividad se desarrolla la capacidad de escritura, la revisión, la edición de los aspectos formales, la sustentación teórica de algunas ideas. Es decir que de esa perspectiva, usar la inteligencia artificial no tiene desperdicio. Bien. Es aprovechable para todas perspectivas, pero hay que colocarla en un nivel alto para que el estudiante vea eso no como una forma de saltarse los retos, sino una forma de asumir autodesafiarse. Desafiarse, claro. Y en la medida que la inteligencia me da a mí más observaciones, mi texto va a quedar mejor y yo voy a crecer más como escritor. Bien. Entonces, el desafío de los docentes es hacer que el estudiante se vaya por la vía alta de Escardamalia y Bereiter y no por la vía baja que va a ser abordaje superficial. Por lo más trabajoso y no por el camino corto, digamos, por el camino largo, aquel que nos llega a seguir aprendiendo. Magda, te doy la palabra. Muchas gracias, Florencia. Bueno, siguiendo este hilo del debate, los riesgos concretos que veo desde la práctica frente al uso de la inteligencia artificial son tres. Y creo que vale la pena nombrarlos sin alarmismo y con mucha claridad. El primero de ellos, que retomo un poco de mi antecesor, es la dependencia cognitiva. Cuando el estudiante delega el análisis que debe hacer a la herramienta de inteligencia artificial de manera sistemática, pues esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reducir su capacidad de reflexión. Es como si cuando nosotros utilizáramos un GPS, ¿sí? Que es muy útil para poder llegar a alguna parte, si nosotros nunca lo aprendemos a utilizar, pues cuando este falle, nosotros vamos a sentir perdidos. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial puede generar esa misma dependencia en el pensamiento académico si no enseñamos a los estudiantes a comprender y a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. En segundo lugar, considero que uno de los riesgos es la superficialidad del conocimiento, en donde la IA, si bien es cierto, lo acabas de ejemplificar muy bien, puede producir textos que lleguen a sonar coherentes y académicos, pero que realmente detrás de ellos pues no hay mayor información. Y el problema es que eso puede pasar inadvertido para el estudiante, pero para aquel docente, incluso para los evaluadores, como lo acaba de mencionar nuestro compañero, entonces debemos ir al detalle, debemos estar muy atentos a todos estos elementos para que no se genere una falsa percepción de aprendizaje que es muy difícil de detectar si no se cambia la forma de evaluar. Ya aquí entra un nuevo elemento que es importante para todos nosotros y es identificar cómo estamos evaluando, para qué estamos evaluando y reestructurar esos modelos de evaluación. Y finalmente, en mi tercera parte, quiero señalar que es en América Latina, que es el contexto que tú ponías,
se puede ampliar las brechas digitales porque, por ejemplo, aquellos estudiantes que más recursos tienen, que acceso tienen a estos recursos, pues pueden tener acceso tecnológico, pueden desarrollar competencias, conocimiento para el uso de inteligencia artificial, esto lo pueden incorporar en sus actividades de investigación y aprovechar muchísimo mejor la inteligencia artificial. Pero esta brecha puede ser mucho más amplia para aquellos estudiantes que no tienen estas mismas condiciones. Ellos pueden quedar rezagados si nosotros no intervenimos pedagógicamente. Pues la intención es llevar a la IA a reproducir, que esta herramienta se pueda amplificar y disminuir esa desigualdad que ya existe. Entonces, la intención es incorporarla en nuestras prácticas docentes en cualquier contexto en el que estemos, pues para tratar de minimizar esa brecha que actualmente está. Bien, Gracias. interesantísimo, Magda, estos 3 puntos que nos has dado. Y sí, pensaba justamente en esto de también en estas brechas que pueden ampliarse, porque obviamente que a más calidad o a más, digamos, a una IA más perfeccionada en torno a determinados temas, son de pago mucho más, obviamente, caras que otras que son de uso gratuito, ¿no? Y esto también amplía estas brechas de conocimientos entre los que pueden acceder y los que no a otros tipos de herramientas más refinadas o más adecuadas para el quehacer científico. Seguimos desarrollando, ya te doy la palabra a Magda y le doy la palabra a Duber y también a Agustina, pero antes les cuento a nuestros oyentes y a nuestros invitados que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación, se llama RIUMSO, con H entre la I y la U. Es una revista con alta calidad y obviamente que encuentra su convocatoria abierta de manera permanente, así que invitamos a todos aquellos investigadores y a todos los que quieran presentar sus escritos que pueden ingresar a www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar para enviar su material a la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Estamos conversando acerca del impacto de la inteligencia artificial en la escritura académica, en la escritura científica. Yo me voy escribiendo, al final de cada programa me queda hecho como un graffiti que hago de palabras que me voy remarcando, pero que todas van cobrando y resonando importancia, ¿no? El rol del docente, el rol transformador, el darle herramientas a nuestros estudiantes o a nuestros colegas profesionales, ¿no? La oportunidad pedagógica que desarrolla la inteligencia artificial, el uso ético, la regulación para el uso de la IA, el desarrollo de competencias en los estudiantes, un uso reflexivo también de la misma, la dependencia cognitiva que hablaba recién Magda, la percepción del falso conocimiento, la amplitud de las brechas de conocimiento en algún caso, ¿no? Y alfabetizar, que decía por ahí Agustina, a nuestros estudiantes en el uso de estas herramientas. María Amalia, te doy la palabra para seguir desandando este camino. Gracias, gracias. Sí, igual, complementando con esto que señalaba Magda y que señalaba Oscar previamente, a mí lo que me jala o los apuntes que he ido tomando con respecto a lo que ustedes han colocado es la importancia de los saberes previos, que es un entrenamiento que hacemos a lo largo de nuestra carrera profesional. Adquirimos saberes y esos saberes nos permiten discernir si lo que me está dando la IA es correcto o no, si tengo que corregirla, si tengo que pedirle más precisión, establecer cuál es la herramienta indicada, crear el prompt, esta famosa instrucción con la que le pedimos a la IA un resultado. Entonces, esto define o se define a partir de nuestro conocimiento previo. Si no lo entrenamos lo suficiente, pues ahí tenemos debilidades hasta para preguntarle. Si hacemos un ejercicio con estudiantes de grado, van a notar que van a tener un vocabulario muy general, tal vez no tan específico, y la respuesta no va a ser la que van a querer o el desarrollo no va a ser el esperado. Luego el peso, y ustedes lo colocaban anteriormente, en el quehacer docente, porque asumimos que la persona docente ya debería saber las herramientas de IA, ¿verdad? Ya debería saber cómo hacer aquí y allá, pero le toca entrenarse, le toca capacitarse más, y si tiene dificultades en la tecnología, también esto le representa un reto. Creo que en el tema de la democratización del conocimiento que colocabas, Flor, hace un momento, hay un tema estructural, ¿verdad? Siempre las desigualdades van a estar ahí prevaleciendo si no hay una atención desde el Estado, desde los mecanismos de inclusión, el solo hecho del acceso al Internet
ya eso limita muchísimo quién sí y quién no accede al conocimiento, construye conocimiento con apoyo de las herramientas de la inteligencia artificial. Y también a mí me gustaría hacer un aporte ahí de que hay varios grupos feministas o de personas que están trabajando la IA desde otros lugares y lo que quieren es construir con las comunidades. Entonces es muy interesante estas contrapropuestas donde lo que quieren es aprovechar una herramienta que está organizada principalmente desde pocas organizaciones que tienen fines comerciales, agarran esas herramientas pero le dan un fin de beneficio social, de beneficio del colectivo, y ese es una aporte, una transformación necesaria cuando hablamos de la IA que trascienda no solo nuestro quehacer académico claramente, que es el que hemos estado discutiendo, sino también el beneficio social real. Qué bueno que decís esto, María Amalia, tiene que ver con, de alguna manera, pulir o eliminar estos sesgos que vienen predeterminados, sobre todo en las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Qué importante esto de tomar y de perfeccionarla a través de las comunidades, de las minorías y de gente que la use en favor de lo social, ¿no? Súper interesante. Duber, te doy la palabra, que tenías levantada la mano antes, y después paso a Agustina. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Realmente sí considero que la inteligencia artificial ha ayudado o contribuye a democratizar el conocimiento. Antes era un poco más complicado ubicar ciertas informaciones específicas. No hay duda de que tiene errores, nuevamente, hay sesgo, eso es que tenemos que estar claro, pero como dijo la compañera, ahí estamos nosotros los que tenemos un poco más experiencia de discernir si está bien o está mal. Aun cuando tiene errores o cuando tiene sesgo, a veces contribuye a nuestro aprendizaje, porque eso nos ayuda a mejorar a nosotros también como participantes, como investigadores. Sabemos cuando hay un error, nos permite crear mejores argumentos, hasta inclusive contraargumentos, porque a veces ahí ya se dice, oye, mira, no es así como tú lo estás planteando, lo ideal sería de esta forma, y bueno, totalmente, yo digo que sí contribuye a democratizar el conocimiento y a mejorar a nosotros. Y como he comentado, el fin último es el aprendizaje. Lo ideal sería que cada docente o cada facilitador oriente a las nuevas generaciones. Mira, lo ideal sería que lo utilices como una herramienta de apoyo, no como una solución para tu aprendizaje. Pero bueno, esa es mi participación. Bien. Gracias. Sí, Saludos. interesante esto también de la herramienta de apoyo, ¿no? Como para seguir fomentando la creatividad. A veces se necesita un impulso, un empujón, algo que incluso en época de tanta fragilidad, hasta emocional, me animo a decir, incluso saber que uno está pensando correctamente, ¿no? O decir, a ver, lo estaré haciendo bien, estaré yendo bien por este camino, entonces, ay, mira, todas las búsquedas coinciden en lo que tengo pensado. Incluso desde ese aporte del apoyo, de decir, sí, vas bien por ahí, ¿viste? Esta aprobación que uno necesita, sobre todo los jóvenes, y que parece que está todo ahí del otro lado de la pantalla. Si la pantalla me lo aprueba, voy por buen camino. Y bueno, quizás a veces es ese empujón que necesitan los estudiantes para superar este síndrome de la hoja en blanco, además cuando tienen que escribir sus papers y demás. Agustina, sabrás mucho de la hoja en blanco siendo en la parte de tesis. Más o menos tengo un máster en psicología con los casos a esta altura ya con los alumnos, que obviamente al ser la última materia llegan con un montón de emociones a flor de piel, la vida misma que les conlleva un montón de adversidades justo en el momento que están atravesando el proceso de escritura. Y esto último que vos decís, justo estaba pensando en un concepto que no lo leí todavía, no sé si hay investigaciones al respecto, pero yo apelo mucho a la autoestima intelectual de los alumnos, a que ellos tienen un aporte para hacer al ámbito académico, que no es solo para terminar la carrera, que entendemos que en ese momento ellos ya quieren, no les importa qué están haciendo, quieren el título, pero sí que entiendan que ellos tienen como expertos en el tema, que lo hablaban antes recién, de que ellos tienen una carrera ya transitada y tienen un montón de conocimientos que quizás no los tienen tan presentes, pero que sí, a medida que van trabajando la escritura y buscando otros autores, va a ir surgiendo. Y eso es muy importante, que valoren también lo que tienen para dar, ¿no? Como futuros profesionales, y esto en la construcción del conocimiento colectivo es fundamental. Entonces yo apelo mucho a que ellos sean conscientes de que no es que nosotros solamente queremos que se reciban y demás, sino que
aporten al mundo al que ellos pertenecieron y que también quisiéramos que pertenezcan, ¿no? En algún momento, y que van a pertenecer, incluso también hacemos hincapié en que sus futuros compañeros o futuros estudiantes los van a leer y van a ser referentes de muchos de ellos. Entonces, eso también es importante que se consideren valiosos, porque a veces esto no pasa y hoy en día tenemos que hacer un acompañamiento mucho más emocional. El rol del docente ya no es más de mero transmisor de información, sino que no solo tenemos que enseñarles sobre estas herramientas, también obviamente todo lo que estaban comentando mis colegas respecto de los riesgos en su uso, tienen que ser conscientes también de los beneficios, de que puede facilitar el acceso a la información, pero también qué tipo de información, si los autores son autores latinoamericanos, inscriptos en nuestras mismas problemáticas, o son los autores más reconocidos por la academia y que quizás se dejan de lado voces muy importantes que están trabajando sobre el tema desde lugares mucho más minoritarios, por así decirlo. Entonces, todas estas cuestiones me parece que son fundamentales trabajarlas en conjunto con los estudiantes. Buenísimo, Agustina, esto que introducís y algo que me había quedado también de lo que decís y que lo comentaba alguna de las colegas recién, tiene que ver también con no solo incentivar muchas veces en el estudiante, sino también entre pares, entre propios docentes, entre propios investigadores, el animarse a presentar un paper en una revista científica. Esto no tenemos por qué saber todo, pero sí formarnos y también que otros nos vayan alentando a poder hacerlo. Así que creo que es una etapa de aprendizaje, como decía Duber, para todos, para docentes, para estudiantes y para toda la comunidad académica y científica. Magda, aprovecho que tenés levantada la mano para pedir la palabra y aprovecho contigo a empezar, porque nos quedan solo 10 minutos, la ronda de conclusiones, para que cada uno deje dicho lo que quiera a raíz de este programa, que ya pasó 1 hora, y pueden ser también algunos temas que nos ya han quedado pendientes para charlar en una próxima emisión, un próximo encuentro también. Magda, aprovecho contigo. Bueno, muchas gracias. Quisiera agregar a la participación de Agustina y de una vez cerrar que frente a esto que está planteando de los dilemas éticos y la integridad educativa, pues realmente debemos trabajar fuertemente 3. Uno, que es la honestidad académica para que los estudiantes declaren cuándo y cómo utilizarán la inteligencia artificial. 2, la privacidad de los datos, porque si bien es cierto, aprender a conocer la inteligencia artificial también significa que en nuestros proyectos y en nuestros documentos de investigación, pues mucha de la información que se procesa, alguna de ella puede quizás tener algunas implicaciones éticas y legales, y que esto es importante llevarlo a los estudiantes. Y la tercera parte, quizás el tema de la autoría intelectual. La IA no es la autora, entonces es importante ayudar a incentivar donde la voz del investigador es el que debe surgir, es el que debe estar allí en todo su proceso de escritura, que la IA, si bien es cierto, es un asistente, es un acompañante en procesos de investigación. Y mira que esto le va muy bien, algo que yo recientemente leí, el fin de semana leí, en El País, y es del autor Santiago Schneer, quien publicó precisamente sobre la inteligencia artificial generativa, que es que esta no ha creado un problema nuevo en la educación, sino lo que hizo fue revelar y acentuar un problema que pues hace mucho tiempo viene y que ha sido ignorado. Y es precisamente cuando un estudiante puede producir un trabajo elaborado en minutos, ahora con el uso de la inteligencia artificial. Y la pregunta ya no es realmente establecer si nuestras tareas miden el aprendizaje, sino realmente establecer o cambiar o modificar nuestros procesos de evaluación. Y esto me parece una provocación muy valiosa para este cierre, porque nos ayuda a reflexionar como docentes investigadores nuestras prácticas, nos llevan realmente a identificar hacia dónde debemos direccionar realmente el proceso de evaluación, que no debe estar centrado en un producto, sino en acompañar, por ejemplo, la escritura, en la estructura de los documentos, en los resultados que se quieren divulgar, en cómo se están comunicando, en hacer énfasis en lo que piensa el autor y no solamente en lo que se quiere entregar, cualquier tipología de documento de investigación. Así que Schneer propone algo muy concreto, y es que cuando los estudiantes utilicen herramientas de inteligencia artificial, es un imperativo dentro de esta dinámica de la ética exigirles, por favor, que declaren
qué herramienta de inteligencia artificial utilizaron, cómo la utilizaron, qué fue lo que le pidieron al sistema, qué fue lo que produjo. Y este es un ejercicio bien interesante porque nos ayuda no solamente a seguirla entrenando, pero también nos ayuda a identificar cómo estamos apropiando el conocimiento científico, cómo lo estamos mediando con inteligencia artificial y esto nos lleva también a pasar de una vigilancia en el uso de las herramientas de inteligencia artificial a una responsabilidad intelectual, que es lo que considero nos lleva a nosotros a tener este propósito dentro de nuestros principios de investigación, a declararla, a potencializarla con nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, Magda, un placer. Oscar, apelo al nivel de síntesis de cada uno para un minutito de conclusiones para cada uno. Oscar, te doy la palabra. Pues yo creo que el camino a seguir es que el docente de escritura académica o el docente que se involucra en las tareas de escritura asuma el rol que le corresponde de leer los textos que los estudiantes producen y revisarlos en profundidad y darles recomendaciones, porque ahora el que asume el rol es el chatbot a quien se le solicita que revise. Pero el docente tiene que revisar y luego el alumno y docente, si utilizan la herramienta, tienen que leer las recomendaciones de forma crítica. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de las tesis de posgrado, hay estudios, por ejemplo, que no pueden ser cegados, digamos, que todos deben saber cuál es la intervención en el ensayo clínico, porque es imposible decir que uno baila y yo no sé, y el otro hace ejercicio. Se sabe, todos saben que no puede ser cegado porque el ensayo clínico así lo indica. Y la IA dice que se recomienda que el proyecto de investigación pase por el proceso de cegamiento. Entonces, esa lectura de las recomendaciones de la IA es la que, con el docente, decir, mire, ¿qué es prescindible y qué no? ¿Qué se puede asumir? ¿Cuáles son las cosas que realmente aporta a su aprendizaje y mejora el texto? ¿Y cuáles son cosas que son lo que llamaban ahí la invención de la herramienta? Pero eso pasa porque el docente asuma su responsabilidad, lea. ¿Qué pasaba con el plagio? Antes de la IA era el plagio y la herramienta del plagio era el Turnitin, identificar las coincidencias. Pero el docente ya dejó de leer los trabajos y dependía totalmente de meter el trabajo en un aparato para decir qué porcentaje tenía, pero ya dejó de leer. Ahora también hay unos programas para identificar qué es o no. No, el docente debe retomar la lectura, desde el título hasta la referencia, para interactuar con el estudiante. Y de esa manera el estudiante se va a dar cuenta que en algunas oportunidades me puede servir para desencadenar, al estilo de aquella película de Descubriendo a Forrester, que yo puedo tomar el primer párrafo porque no quiero la hoja en blanco. Me genera mucha dificultad la hoja en blanco. Sin embargo, una vez que yo arranque, debo comenzar a producir. Entonces, la herramienta que decía Duber, hay que proyectar la herramienta, pero sin que sustituya de modo alguno al profesor, como ya se intentó con el Turnitin, que ya el Turnitin sustituía totalmente al profesor. Gracias, Oscar, un placer. María Amalia, te doy la palabra. Sí, gracias. Igual que quienes comentaron hoy, motivar al estudiantado, motivar al personal docente. La IA es una buena opción. El personal docente que está sobrecargado le resulta un apoyo para simplificar sus tareas, para mejorar sus prácticas docentes, para que sea la guía del proceso de aprendizaje. Como decía Agustina, ya no es un mero transmisor de saberes, sino que es un guía, tiene un apoyo emocional también, y todo esto mediado con la IA hace un refuerzo muy positivo, pero con los retos que conlleva, y que Magda lo citó muy claramente, el tema del uso responsable, el uso ético, el reporte. Hablando del tema de la comunicación científica, ya las revistas transitaron al momento donde estamos, pidiendo que se declare adecuadamente y se hacen los filtros necesarios. Mientras haya transparencia en el proceso, no debería haber un inconveniente en el uso de la inteligencia artificial. Y motivar también que la inteligencia artificial sea usada en un bien humano, que le demos ese enfoque. Siempre la inteligencia artificial debe tener un bien social, un bien hacia el ser humano. Y con eso quedo yo. Muchas gracias. Gracias, Amalia, un placer. Dober, voy contigo y cierro con Agustina. Bueno, yo para mí, como comenté en un principio, sigue siendo una herramienta hoy que contribuye al aprendizaje,
Bueno, inclusive nosotros como docentes nunca vamos a dejar de ser un factor fundamental, porque inclusive es necesario el filtro humano. La información que sale de la inteligencia artificial siempre va a tener sesgo, va a tener errores, y también así sea la mejor herramienta que podamos encontrar. Y obviamente contribuir con los participantes, los alumnos, hasta nosotros mismos, a cómo estructurar nuestra mente para poder preguntarle adecuadamente a la inteligencia artificial, porque de acuerdo a la calidad del prompt que nosotros realicemos, la respuesta va a ser mucho mejor. Ese es uno de los aspectos que debemos tomar en consideración. Contribuir que los participantes, los alumnos, los estudiantes mejoren en la calidad de sus prompt. O sea, cómo ellos van a preguntar o cómo deberían preguntar para que obtengan la respuesta. No rechazar la herramienta y ni decirle no la vas a usar, no la vas a utilizar, no, mejor. Porque en la medida que ellos mejoren su forma de preguntar, están mejorando ellos también. Bueno, gracias a todos Dover, y gracias por la invitación. Un placer. Agustina, cierro con tu conclusión. Bien. Bueno, yo solamente quiero destacar dos aspectos y el primero es esto que estuvimos hablando sobre el uso de las fuentes. No es solo un acto ético, también es epistémico. Y en base a esto también tenemos que tener en cuenta que la escritura no es un proceso, ¿sí? No es un resultado de un proceso, sino que es el acto mismo de construir conocimiento. Y eso es lo que tenemos que todo el tiempo tener presentes, porque si delegamos la capacidad de escritura en una inteligencia artificial, podemos perder la capacidad de construir conocimiento colectivo, que eso es lo que hace al ámbito científico-académico lo que es y el reconocimiento que tiene más que nada en Latinoamérica. Así que bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos, Agustina. Gracias a todos. He aprendido mucho del programa de hoy. Espero que ustedes también y sobre todo aquellos que nos escuchen, y dejamos este material para cualquiera que lo necesite en el momento que lo necesite. Así que muchísimas gracias y seguramente seguiremos charlando, ¿eh? Nos volveremos a encontrar en alguna otra emisión porque nos ha quedado muchísima tela por cortar. Gracias a Agustina Celia desde Argentina, Oscar Morales desde Ecuador, María Amalia Penabad Camacho desde Costa Rica. Gracias, Daver Reinaldo Sánchez Carrara desde Venezuela y Magda Alejandra Martínez Daza desde Colombia. Gracias a todo el equipo de integrados, a todo el equipo del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que nos da este espacio hace 15 años. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos si Dios quiere el próximo Integrados y Conversaciones Integradas. Chao, buena vida para todos, gracias.